Es el mismo señor, es que el que entró con la cámara a filmar aquello era George Stevens, que George Stevens es el que filma aquí a Liv Tyler. Es decir, que aquí saca a Liv Tyler muchos años antes detrás de Ana Karina. Es decir, que si hay alguien que pueda saber lo que es narrar en clasicismo es él ahora. Claro, ocurre que... No le interesa, no quieren. Es que es todo muy complicado en Godard. Ocurre en Godard que es un caso casi arquetípico de la conciencia desdichada de que hablaba Hegel. Es decir, él no es un ingenuo. Pero tiene una gran nostalgia de haber sido un ingenuo. Es decir, él le hubiera querido ser Alan Dwan o Raoul Walsh o John Ford. Pero no puede ser. Es decir, es tal el peso de la tradición cultural tan densa. Pero no puede por honestidad. Pero ha hecho de Tour. No puede y tampoco quiere hacerlo. Claro. Y tampoco quiere hacerlo porque naturalmente él se conoce toda su tradición y él se instala en la tradición de la vanguardia, evidentemente que ya está en estos momentos un poco periclitada para la desgracia de todos los espectadores del mundo. Ahí hay dos cosas, yo creo que... Cayó todo el resto de la Nouvelle Vague, y te dejo enseguida, Miguel, volvió una vez, Godard se cansó de decirles que habían vuelto a lo que más odiaban en su época de críticos, a Duvivier, etcétera, etcétera, más o menos de Chabrol, dice, ha vuelto a Duvivier, de Truffaut por razones también muy oscuras, de determinados amoríos que tuvo en La Noche Americana con la protagonista, dice que bueno, que como no aparecía esos amoríos, Truffaut había traicionado en la película y era una película fallida, y me parece eso un poco infantil por parte de Godard, que tiene también salidas infantiles y todo eso, pero no le interesaba. Yo no sé si podía haberlo hecho. Lo cierto y verdad es que no hizo ni Lubitsch ni John Ford. Y además tampoco hubiera tenido sentido... Si lo puede hacer, si Godard es el que hasta más vivo. Que hubiera repetido lo que hicieron aquellos maestros de manera maravillosa. Él lo que hace es esa especie de mirada de crítico, que tú has señalado perfectamente. Él sigue siendo un crítico, va haciendo su película y va discutiendo su propia película. Y eso, de ahí la complejidad. Él nunca ha dejado de ser crítico, ¿eh? Él nunca ha dejado de ser crítico. Es un director crítico. Es un director crítico. O sea, es un director que escribe, es que él escribe. Es que es como si hiciera también artículos en películas. Cuando dice que cuando publicó su primer artículo en Ars, me parece, dice, sentí tanta emoción como cuando estrené a Bout de Soup. Es decir, no hay ninguna diferencia. Yo creo que es que él puede hacer esas películas, pero hay una imposibilidad de honestidad estética que le impide rodar una película como podría rodarla. Tiene que meter un elemento distanciador, porque en el fondo también es el señuelo de su tiempo. Llevas tus razones, que esto es una cosa que ahora se ha perdido, ¿no? O que se ha perdido, o que la tenemos ahí un poco dormida, porque seguro que volverá a salir, pero en un momento dado lo que hace, en el fondo, el arte es la tradición del arte, y es el juego constante entre tradición y modernidad, y por lo tanto innova quien conoce muy bien la tradición. Lo que pasa es que a los menos godarianos, por ejemplo, les gusta El desprecio y les gusta Pierrot Le Fou, porque son películas como más digeribles, por así decirlo, ¿no? Pero en apariencia. No, yo decía lo que estaba diciendo y lo mismo que estaba diciendo también. En este momento, a él le pasa una cosa fundamentalmente, que es que siempre ha admirado enormemente la ingenuidad, y cuando él habla de Boris Barnett dice que son como las películas de la Triangle, cuando le adora a Alan Dwan y adora a Griffith. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es el hombre que sabía demasiado. Él no puede ser ingenuo porque sabe. Y además sabe otra cosa, que es una cosa más subterránea, pero que luego ha ido apareciendo. Para él es un señor que empieza a hacer cine, incluso a ver en masa cine, después del exterminio de los judíos en la Guerra Mundial. Entonces, él dice que no se puede tener ingenuidad ya en la vida y tiene una visión enormemente pesimista sobre la situación, lo cual da un componente de alguna forma político, ideológico, más que ideológico, ético, a todos los puntos de vista que adopta a lo largo de su carrera, que ha pasado por diversas posiciones, ya ha tenido en algunos momentos coqueteos maoístas y luego ha pasado a otras posiciones distintas, pero realmente lo que ha tenido es siempre como un poco la mala conciencia de que el mundo no es tan maravilloso como en las películas americanas y que por tanto él, aunque teóricamente sabría hacerlo, no lo haría. Y segundo, porque ese reproche que le hacía a Truffaut cuando La Noche Americana sí es muy personal, ese reproche. Yo creo que él, si tiene unos amores con una actriz, eso es parte de la película, hay que contarlo, y es el lado autobiográfico que incorpora siempre en todas las películas. Hasta las que parecen más ajenas y más de género, siempre está ese punto de vista, y toda la reflexión
de lo de la traducción de Baudelaire del retrato oval, al mismo tiempo está haciendo un retrato de sí mismo como el pintor que mata a la modelo, sorbiéndole un poco la vida, robándole, como tantas religiones que creen que si te fotografían te están quitando el alma, y que ese final en que mata al personaje yo creo que es parte del pesimismo que él tiene en ese momento. En las primeras películas suyas casi siempre el final es la muerte. Y por otra parte, yo creo que también tiene una especie de obsesión secreta por repetir el plano de la muerte de Anna Magnani al final de Roma Città Aperta, que es uno de los planos obsesivos para él a lo largo de toda su carrera, que sigue hablando de él en las historias de cinema todavía en el año 99, y que yo creo que es un poco el intento suyo. Le sale más por esa forma que tiene como atropellada y rodada de cualquier manera, la especie de disparo semi-accidental, muy mala intención de Abu Dusuf, pero es con esa especie de torpeza, de chapuza con la que se tirotean en sus películas la gente, que no es como las películas americanas que se disparan muy bien y con mucha puntería, y que hay en Banda Apart hay un duelo al final que es una de las muestras más pasmosas de este tipo de torpeza y de esa especie de cosa, de algo medio querido y luego un arrepentimiento tardío, que es el final de Pierrot el Loco, es muy claramente eso, ¿no? Prende la mecha y luego intenta apagarla y ya vuela por los aires, ¿no? Y después hay ratos, hay partes casi tomadas de lo mejor del cine americano. Bueno, aquí, si recordáis, está dedicada a las películas de serie B, que no era tampoco algo gratuito. Pero, por ejemplo, aquí hay escenas fascinantes en las que Raúl va con Ana en el coche en un lenguaje absolutamente burocrático y administrativo, contándole lo que es la prostitución, señalándole y citándole las leyes, los cambios que había, es decir, le va hablando un poco de los usos y costumbres, mientras las escenas que vamos viendo son los diferentes clientes que tiene Ana. Esto en el cine americano lo hemos visto muchas veces, como cuando alguien progresa y entonces vemos los periódicos que van pasando o las diferentes estaciones y el tren que va de un lado para otro, mientras una voz en off nos va contando la historia. Es decir, que también añade e introduce ahí, es decir, a veces contextos fríos, imágenes muy intensas. Porque yo creo que decía José Luis, la gran capacidad de creador de imágenes de Godard es lo que le va a dar un sitio sin ninguna duda en la historia. Eso mismo que estás citando tú, Fernando, tengo ya apuntado: calle, coche, ascensor, habitación, teléfono. Justo. Eso es Abu Dusuf también, ¿eh? Es él, con la chica, con Jad Sever. Ese coche, además como está rodado, la mitad del coche solo, pero ves unos trozos de ciudad que son fantásticos. No, yo lo que decía es que él a veces cuando rueda, digamos, entre comillas, clásico, porque yo creo que Godard es un clásico, esta es una película clásica, Abu Dusuf es una película clásica, en el sentido de que, bueno, hay unas innovaciones, digamos, de corte, de montaje, pero el montaje es lo que hay. Es decir, que el montaje no inventa nada que no tuviera el filmado. Es decir, que se ha hablado mucho de la revolución de montaje de la película Abu Dusuf, pero todo está sobre algo que él había planificado y rodado, que luego lo aligera y evidentemente no tienes por qué ver a un señor que sale de su casa, baja las escaleras, llega a la calle, llama a un taxi y se monta, y él corta continuamente, pero evidentemente corta sobre lo que tiene. Yo creo que la diferencia es que cuando estabais hablando de La Noche Americana, más allá de que Truffaut tenga o no tenga una historia, es que Truffaut parte con un guión escrito durante 4 o 5 meses, muy sólido, muy terminado, perfectamente rematado, y todos los días se dedica a filmar la secuencia determinada por el plan de trabajo. Y la rueda admirablemente bien. Godard no, como dice Miguel, Godard lleva una libretita, lleva los diálogos, o si no los escribe a última hora, y hace que los actores lo digan con ese tono, como él dice, no muy aprendido, no muy digerido, sino con un cierto sabor a espontaneidad que a veces le funciona y a veces no, eso es evidente. Hay veces que se quedan un poco en vacío los actores y le notas que están con cara de línea, a veces se quedan con cara de renglón, eso le pasa mucho a él, pero evidentemente él va buscando esa frescura. Y yo creo que él indica, además, con movimientos. En esta película, cuando se van a la máquina de los flappers, y de repente están los dos, por una señal le dirá a Raúl Cutaraz panorámica, hay una panorámica y se ve la calle perfecta, y hay una vida que entra de otra forma, y el sonido de la máquina baja, todas esas cosas es como si